Y la que me enseñó a rezar más fue mi abuela. Me marcó mucho lo de la fe, ¿no? Y me contaba historias de santos. Giorgio Mario Bergoglio. ¿Cómo consigue un hombre nacido en un barrio popular de Buenos Aires convertirse en el obispo de Roma? ¿Cómo puede ser que un niño de 9 años se dedique a dar autógrafos a un compañerito? Su educación, sus amistades y las situaciones que formaron su personalidad. La vida menos conocida del hombre más influyente del mundo. A Marilé Espinosa, que bailaba, siempre la sacaba él a bailar a ella. Él militó en el año 61 en la Guardia de Hierro, que era un brazo del peronismo que estaba en el exilio fuerte. Son jóvenes argentinos los que investigan su historia recorriendo la intimidad jamás contada de su juventud. El hombre que dejó de ser Bergoglio para convertirse en Francisco y revolucionar a la Iglesia Católica tiene una historia, la verdadera historia del joven Francisco. Hoy comienza un viaje al pasado, un viaje al país del Papa Francisco. Hoy descubriremos a las personas en el mundo que más lo conocen. ¿Cuál es la historia de este hombre único en el mundo? Los momentos más lindos, como cura he pasado, como obispo, son los momentos que pasé junto a la gente, al santo pueblo fiel de Dios, ¿verdad? Y lo que me queda es eso siempre en el corazón, ¿no? Y haber escuchado tantas cosas y haber aprendido tanta fidelidad, tanta fidelidad. En marzo de 2013, el argentino Jorge Mario Bergoglio se convierte en el Papa Francisco I. Un mes antes, había renunciado al cargo Benedicto XVI. Habemus Papa. El cardenal argentino Bergoglio era uno de los favoritos del Vaticano, aunque en su propio país no lo consideraban un gran candidato. Sin embargo, lo logró. Un jesuita por primera vez ocuparía la máxima jerarquía del Vaticano. Rápidamente, sus gestos de desapego y humildad llamaron la atención al mundo. ¿Quién es este hombre que vino del fin del mundo para cambiar la historia? ¿Cómo fue su niñez, su adolescencia? ¿Cómo se forjó su personalidad tan luchadora por los más humildes? Impactados por el carisma y la personalidad de Bergoglio, un grupo de jóvenes investigaron la vida no conocida del joven Francisco, el hombre más influyente del mundo. Mi nombre es Ignacio Ramírez, soy periodista, trabajo en televisión, soy católico. Mi nombre es Elías Cisternas, tengo 28 años, soy asistente del padre Guillermo Marcó y realizo tareas pastorales desde los 18 años, es decir, hace 10 años ya. Mi nombre es María Agustina Meda, tengo 25 años, soy licenciada en Ciencia Política con especialización en Relaciones Internacionales. Me llamo Jorge Núñez, soy doctor en Historia y me interesó participar en este documental por la atracción que me produjo la figura de Francisco. Bergoglio es jesuita. La Compañía de Jesús fue fundada por un santo que es San Ignacio de Loyola en 1940. El principal valor de esta compañía, de los jesuitas, es su lema. Y el lema es en todo amar y servir. Creo que lo que me hizo interesarme más por conocer cuál fue la infancia, el crecimiento, la niñez, la juventud del Papa fue esto, ver cuáles habían sido sus valores y su formación para ser hoy quien es y haber generado los cambios que generó al interior de la Iglesia. Conocer, digamos, comprender, estudiar la vida de Jorge Mario Bergoglio, desde sus abuelos, su infancia y su adolescencia, y por otro lado conectar esa historia familiar con la historia nacional y en algunos casos
internacional, digamos. A mí en particular me interesaba conocer todo lo que era el barrio del Papa Francisco. A mí la parte que me tocó investigar, gracias a que tengo quizás más cercanía con el mundo intrínseco eclesial, fue la parte de su costado justamente como sacerdote o más que nada su costado religioso. Creo que lo que me hizo interesarme más por conocer cuál fue la infancia, el crecimiento, la niñez, la juventud del Papa fue esto, ver cuáles habían sido sus valores y su formación para ser hoy quien es y haber generado los cambios que generó al interior de la Iglesia. La infancia del Papa Francisco. Los abuelos de Jorge Mario Bergoglio eran italianos, vienen de Italia a la Argentina en los años 30 y luego de algunos problemas económicos. Recordemos que en esa década el mundo está en una gran crisis económica, el mundo y la Argentina también. Esa crisis afecta también a la familia de Bergoglio. Un poquito después se van a ir recuperando y Bergoglio nace en el seno de esa familia, una familia de clase media, media baja, en el barrio porteño de Flores. Y el barrio de Flores es un barrio muy grande que tiene, digamos, distintos aspectos. Si uno va a la parte más central se encuentra con un montón de comercios, gente, ruido, subtes, colectivos. Pero si uno se mete a caminar un poco por las calles de adentro, incluso por la calle donde vivió Bergoglio, ahí en Membrillar, se da cuenta que es un barrio sumamente tranquilo, un barrio común de lo que es la capital federal, un barrio sencillo. Su madre se llamaba Regina Maria Sibori, era ama de casa. Su padre, Mario Giuseppe Bergoglio, era italiano, contador y empleado del ferrocarril. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires un 17 de diciembre de 1936, en el seno de una familia católica, con fuertes raíces italianas. La familia de Bergoglio era una familia muy unida. La madre era muy dedicada a la casa, cuidaba mucho a los hijos, era una mujer que estaba presente, que les cocinaba, pasaba tiempo con ellos. Y lo mismo el padre, digamos, pasaban mucho tiempo juntos y que Bergoglio siempre que pudo habló de ellos de una forma positiva. Lo mismo con los hermanos y, bueno, sobre todo con su abuela, que para él fue tan importante en su crianza y en su formación también religiosa. O sea, la abuela es en el hogar, el abuelo también, el abuelo y la abuela, pero sobre todo la abuela, es como la reserva, es una reserva, es la reserva moral, la reserva religiosa, la reserva cultural, ¿no? Es la que te transmite toda la historia. Por ahí mamá y papá que trabajan, que esto y que aquello, tienen mil cosas que hacer. La abuela está más en la casa, más, y el abuelo lo mismo, ¿no? Y después que te cuentan cosas de antes, ¿no? Mi abuelo, que hizo la guerra del 14, me contaba historias de la guerra del 14, entonces historias vividas. Claro. Te van contando la vida como la vivieron, no la historia de los libros, sino la historia de la vida, la de ellos, ¿no? Los padres de Bergoglio trabajaban todo el día, con lo cual él pasaba buena parte del tiempo con sus abuelos, y en general su abuela es una gran influencia en su vida, una influencia espiritual. Tenían una relación muy cercana, sobre todo con su abuela, que fue la primera persona que le dio como un primer panorama de lo que era la fe religiosa y lo introdujo en el catolicismo propiamente dicho, ¿no? Le habló de Dios, le habló de la fe, le habló de la importancia de los valores religiosos. Él ha mencionado el influjo que tuvo su abuela, militante de la Acción Católica en Italia, exiliada del fascismo italiano, de la dictadura de Mussolini. Su abuela Rosa era militante de la Acción Católica y fue una de las personas más influyentes en la vida de Bergoglio. Y la que me enseñó a rezar más fue mi abuela. Me marcó mucho en lo de la fe, ¿no? Y me contaba historias de santos. Después en casa también, ¿no? Mamá me enseñaba. Pero como yo, la primera parte de mi infancia, desde que tuve 1 año en adelante, lo pasé con mi abuela todo el día, después volvía a la noche. Y los abuelos no hablaban castellano entre ellos.
hablaban piamontés, o sea que yo empecé a hablar en el idioma de ellos, ¿no? En todas las largas tardes que pasaban juntos, entre otros valores, le inculcó esta famosa frase de recen por mí. Pregate per me, buonanotte e buon riposo. Recen por mí es la frase que sorprendió a millones de personas, y esa frase tiene un origen. Jorge Núñez visitó al padre Bellone, que conoce a Bergoglio desde su época de seminarista. La famosa frase de recen por mí, ¿no? Que sabemos que era, la abuela se la decía a Jorge Mario. ¿Vos lo escuchaste a él decir esa frase? Sí, muchísimas veces. Además, siempre que te encontrabas con él, se despedía de vos y te decía eso, rezá por mí. Recen cuando son muchos, si no en personal te decía, bueno, rezá por mí. Elías predica la fe de Dios y trabaja con Guillermo Marcó, quien fuera 10 años el vocero de Bergoglio. Cuando lo conocí un sacerdote, un padre, un cura, que bueno, cuando uno tiene 18 años ve un sacerdote y ve una imagen así clerical y demás muy seria, pero después descubrí que atrás de ese sacerdote había una persona que justamente había sido el vocero, de cierto modo, del actual Papa Francisco, ¿no? Juntos entablan una charla íntima sobre la historia de Francisco. Puede ser que la frase recen por mí inclusive era una frase que ella que su abuela le decía. Y eso es algo que él ha dicho toda la vida, ¿eh? Recen por mí, lo decía todo el tiempo. Y bueno, ahora se le cumple más que nunca porque tiene millones de personas rezando por él. Pero sí, su abuela fue una influencia enorme, digamos, desde el punto de vista religioso. Porque bueno, esas cosas que tienen a veces las abuelas, ¿no? Que son las transmisoras de la fe. La abuela era un personaje cercano y sobre todo creyente, era con quien él iba a misa de chico. Y además del estilo de fe que tiene una abuela, ¿no? Que no es una fe tan razonada o tan ilustrada, sino una fe que está como más a flor de piel. Todo ese amor que él siente por el pueblo, por los santuarios, bueno, tiene mucho que ver con encontrar en esas personas la figura de su abuela. Bergoglio heredó la devoción por la Virgen María de su abuela Rosa y de su madre Regina. Una de las cosas que más me inculcó mamá y la abuela fue la Virgen, la devoción, el cariño a la Virgen. Y a rezar 3 Ave Marías todas las noches antes de irme a acostar. Nunca dejé de hacerlo. De su padre, Mario Giuseppe, Jorge heredó el amor por el fútbol. San Lorenzo, uno de los equipos más importantes del fútbol argentino, enamoró su corazón. En sus primeros años de vida en Buenos Aires, Bergoglio comenzaba a forjar su personalidad. ¿Cómo era de niño del joven Francisco? Bergoglio asistió al jardín de infantes muy cerca de su casa en el barrio de Flores. Agustina trabaja en ciencias políticas y su interés por Bergoglio la llevó a participar de esta experiencia. Básicamente yo me dediqué más a estudiar la parte de la niñez del Papa, lo que sería su núcleo familiar, primero, digamos su madre, su relación con sus hermanos, su papá, su colegio primario, las hermanas de la iglesia de San José de Flores, que también tuvieron mucho que ver en su formación religiosa. Ese día visitó a las compañeras del pequeño Francisco. Sor Marta Rabino fue testigo de los primeros pasos de Jorge Mario. Él hizo jardín, tenía 5 años. ¿Y jugaban a, por ejemplo, las bolitas o...? Sí, jugaban a las bolitas. Siempre con una pelota andaban estos. Claro. Eran varones. Y era un chico, parece, que se adaptó enseguida. Y van a ver que tiene el aula esa, que tiene allá las rejitas, tiene una escalerita. Y él saltaba los escalones, que, viste, la maestra lo retaba un poco, decía, claro, te vas a caer. Parece que saltaba y decía 2, 4, 6. Aprendía la tabla del 2 con los escalones. La hermana Marta es una testigo viviente de la niñez de Bergoglio. Bergoglio, cuando era niño, era un chico tan común y tan normal que nadie en su entorno se esperaba que hoy por hoy sea el hombre más importante de la Iglesia Católica. En esta aula hizo jardín de infantes, Jorgito. Además, ¿quién iba a suponer que él iba a ser papa? Así que ni fotos hay de jardín de esa época. Él siguió viniendo acá al colegio.
amaba este colegio. Y ahora les voy a mostrar lo más lindo del colegio, lo más importante, que es la capilla. A ver, vamos. Donde Jorgito tomó la comunión y la confirmación. 2 sacramentos. ¿No es bella? En este altar él tomó la comunión. Acá. Los chicos antes se arrodillaban acá. No sé si ustedes se acuerdan. Ahora vienen todos en filas, y no, pero antes estaban todos arrodilladitos. Así que algún lugar de esto Jorgito ha estado para recibir su primera comunión. Las mujeres en la vida de Bergoglio fueron fundamentales en la formación de su personalidad. Así como la abuela Rosa le acercó la oración, otra mujer importante en la vida de Bergoglio fue la hermana Dolores, la maestra que lo preparó para su primera comunión. La hermana Dolores fue una maestra que tuvo él también de chico en este mismo colegio, en San José de Flores, que fue quizás la mujer que más lo influenció en su crianza y en la transformación que él tuvo hacia la fe católica, que él, bueno, recuerda que era una persona que la quería mucho y que a medida que ella fue envejeciendo, él siempre seguía visitándola, yendo a la iglesia a verla, a tomar mates, a compartir un rato con ella, y que, bueno, nada, determinó un poco su transformación, ¿no? Y su crecimiento espiritual. Y se nota que ella llegó mucho a él, porque él siempre hablaba de la hermana Dolores. Él tuvo una lindísima relación con Dolores espiritual. Tanto es así que después de la comunión, por más que los chicos toman la comunión y nunca más, él seguía visitándola. O sea que desde chiquito hasta ser sacerdote venía siempre a verla, porque ella le enseñó los primeros pasos, ¿no? de la comunicación con Dios. Y eso lo agradeció siempre. Ahora yo les voy a entrar en la clausura. La hermana Marta nos introduce a la monja Rosita, que conoció también de niño a Bergoglio. Que han venido a conocer la casa de Bergoglio, porque esta es su casa, les aviso. Ahora lo prestamos un ratito en el Vaticano, pero esta es la casa. Acá, tiene que estar acá. Estaba con nosotros como todos los chicos. ¿Y qué anécdota recuerda de Bergoglio niño? Y yo de Bergoglio niño no vi un niño como todos. Mira, no lo encuentro de ninguna diferencia como para pensar que era un ser especial. De los rasgos que usted ve que hoy sobresalen tanto del Papa, ¿no? ¿Cuáles son los que usted cree que ya venían marcándose desde que era chiquito? Estos que se ven ahora, que todo el mundo está con la boca abierta, con las cosas que dice, eso es lo que se mostraba él. Él hablaba con esa apertura. Siempre se expresaba de la manera que todo el mundo lo entendiera y ni sin ocultamiento, ni vuelta, nada de eso. No era un chico común. Digamos que siempre la simpleza de los niños tienen una realidad muy generosa, pero en Bergoglio todo esto era multiplicado por 10, por 20, por 30. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Entonces acá donde yo estoy sentada es donde se sentaba a tomar el té Francisco. Sí. En El este Papa lugar. Francisco compartía un ratito con nosotras, saludaba a cada una, después lo traíamos acá un ratito solo para que tomara algo, sobrio, total, y después seguía a la capilla para celebrar la misa. Así que eso lo hacía todos los años. Jorge Mario creció en un barrio de casas humildes y jugaba al fútbol en la plaza. ¿Cómo ese niño se convertiría en el hombre más influyente del siglo XXI? Compañeros de la escuela primaria. La escuela primaria a la que asistió Bergoglio aún existe, la número 8 Pedro Cerviño del barrio de Flores. Allí Ernesto Lach, hoy músico de tango y su compañero de escuela,
recuerda que vivió con asombro y orgullo cuando su amigo de quinto grado fue elegido papa. Cuando me entero de que Bergoglio había sido papa, digo, bueno, voy a la escuela a comentar esto, y cuando llego a la escuela me encuentro con un mar de gente, todo el periodismo nacional y el periodismo internacional. Yo siempre supe que él jugaba al fútbol en partidos de fútbol improvisados. Sobresalió un chico aseado, un chico de bajo perfil. Nunca se hizo notar por nada. No me imaginé que iba a ser papa. Era un chico normal, común, corriente, que jugaba con sus compañeros en la plaza, jugaba a la bolita, que le gustaba una chica, que iba al baile, que a veces se portaba bien y a veces no tanto, pero digamos todavía no se destacaba quizás una personalidad tan fuerte o de liderazgo tan grande como lo vemos hoy. Juan Carlos de la Angélica, hoy ingeniero electromecánico, también fue compañero de la primaria de Bergoglio. Jorge es el actual Papa Francisco, lo cual para mí es todo un orgullo haber sido compañero de primaria de él. Fíjese lo siguiente, este es el cuadernillo original donde venía la foto primer grado. Ojéelo, por favor. Y acá están las firmas. Sí. A ver, Jorge Mario Bergoglio, con la firma de todos los compañeros. Sí. Orgullosas de la historia, las maestras de la escuela primaria de Bergoglio muestran documentos de aquella época. 6 años y escribían de esta manera, era primero inferior. Con pluma. Y con los tinteros que los enchestraban por los dedos. Qué linda letra, qué pareja, digamos. Son chicos de primero. La experiencia es interesante. A medida que recorren las aulas de la escuela, recuerdan y reviven su infancia junto al Papa Francisco. Casi todas las aulas tenían una distribución similar. La puerta, el pizarrón, el rincón de penitencia. Pasemos al otro patio. A esto se jugaba, estos juegos, rayuela y aldinenti. Los pizarrones eran de madera. Negros. Tenían abajo para poner la tiza y el borrador. En fin. Y en las fotos de primer grado inferior fue sacada acá. Quien está abajo a la derecha con un moñito, este niño, es Bergoglio. Era en el barrio de Flores, el barrio de mis amores. Allí aprendí la sentida lección de vida que me forjó. Por directorio y Varela, en esa escuela que me formó. De la Angélica del Rocío y Julio César Cantú, con Jorge Mario Bergoglio, la niñez y juventud. Mis maestros de ese entonces, porque estrellas andarán, con qué toque de campanas y con qué talán, talán. La adolescencia del Papa Francisco. Ignacio Ramírez es periodista de televisión. Su deseo era investigar al Francisco adolescente, militante y rebelde. Fui a conocer los pibes que jugaban en la plaza con el Papa, la gente que convivía con él cuando era joven. Me encontré con un barrio que permanece en el tiempo, es como una suerte de barrio de casas bajas, en donde todavía las grandes torres no existen, por ende conviven siempre los mismos vecinos, y es una particularidad es que la mayoría de la gente que vive en Flores vivió toda su vida en Flores, por ende se conocen todos, es como una gran familia. Buen día. Encantado, mucho gusto. Vengo a cortar el pelo. ¿Cómo no? A sus órdenes. ¿Cómo le digo a usted? Coco. Coco. En la peluquería de Coco está perdida en el tiempo, porque es una peluquería que mantiene todo el mobiliario de hace muchos años, porque Coco sigue la profesión de su padre, o sea, continúa siendo peluquero y es una peluquería que se quedó en el tiempo. ¿Qué se siente bien en el barrio del Papa? Alegría. Sí. Orgullo. Y bueno, los que profesamos esta religión, bárbaro.
¿Y cómo era la infancia acá en los 60? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Cómo era un día normal? Un día normal era estudiar, juntarse a la tarde después del estudio en la placita y quedarnos hasta la hora de cenar, venir a cenar y salir de vuelta a la calle, sobre todo en verano o a veces en invierno, y quedarnos, qué sé yo, hasta las 10, 11 de la noche en esquina, charlando de cualquier cosa, de fútbol. A todos nos gustaban los deportes. Y el papá era más grande que nosotros, 6 años. Cuando vos tenés 16 y otro tiene 10 o 22 contra 15, la diferencia es muy grande. Muy normal no era en lo común, porque era una persona que, si estudias un poco hacia atrás, en la década del 60 eran pocos los que se recibían de técnico en química. No era para cualquiera. Pero después era como cualquier otro chico. La familia era del barrio, gente trabajadora. ¿Por qué le gustaban los libros a él? Siempre. Oh, ¿qué haces, Rafa? ¿Cómo andás? Va bene. Va bene. Estamos tutti bene. Cuando Francisco fue designado papa, los amoríos de Bergoglio en su época adolescente despertaron el interés de los medios. Un día me mandó una cartita diciéndome que, bueno, que me iba a hacer una casita, que cuando nos casáramos. Y yo tuve la desgracia que mi mamá me la pescó, que miraba por todos lados, y me dijo, así que usted recibe carta de... Y ya te digo, me dijo, si no me caso entonces con vos, me hago cura. Gregorio y Rafael relatan el vínculo de Bergoglio con Amalia Damonte a los 12 años. ¿Pero esa cartita existió? Sí, pero no es nada desconocido para él. Porque es tu consuegra. ¿Tu consuegra? Claro. Aparte, Amalia era una chica muy bonita. Muy linda. Era muy linda. Mira, yo la conocí de grande, y de grande, hoy mismo, si vos la ves bien y te ubicás en los tiempos, es una mujer muy linda, y de chica era hermosa. ¿Había una novia? Había chicas que estaban muy cerca de serlo. Conozco a Marilé Espinosa, que bailaba, siempre la sacaba él a bailar a ella. En los bailes. Chicos, eso no lo pongo. Ay, ¿cómo que no? No lo pongas. Vos también estás grabando. Pero no. Una novia que militaba en la Acción En Católica la Acción de Flores. Católica de Flores junto con él. Esa es Marilé Espinosa. En la adolescencia, Jorge Mario demostró gran vocación de ayuda y servicio al prójimo. Así, sus compañeros e íntimos amigos Alberto y Oscar nos relatan sus vivencias. Amigos de la secundaria. Para los amigos del Papa fue realmente emocionante que Bergoglio llegue a ser el hombre de Dios más importante de la tierra. Ellos recuerdan a un joven que era muy callado, un joven que prefería la acción, el servicio, a estar hablando o a estar haciendo problemas por ahí en lo que era el barrio de Flores. De hecho, los amigos del Papa eran un poco inquietos, eran chicos que tal vez no se portaban tan bien, y Bergoglio era como el espejo de lo común. Lo he conocido en el colegio al Papa Francisco, para nosotros Jorgito. Siempre fue una persona muy correcta, muy amplio, no ha cambiado nada desde que lo conocimos hasta el momento. Siempre tuvo las mismas actitudes, la misma forma de ayuda. Fue un amigo como esos que a veces aparecen en las novelas. Yo soy Oscar Crespo, ambos lo conocimos cuando iniciamos nuestra etapa del colegio secundario, en una escuela que en aquella época era Escuela Industrias de la Alimentación número 2 en la calle Goya, en Floresta, que hoy se transformó en escuela número 27, que es la que estamos en este momento ocupando. Dentro de todo el alumnado, Jorge fue uno de los que más se destacó, en el sentido de que nos brindó todo lo que está brindando ahora, nos lo brindó desde un principio. ¿Cómo es ahora? Sencillo, austero, muy inteligente, particularmente iluminado. Un tipo correcto, educado, bien atento. Fue una persona que no cambió desde que estudiaba con nosotros hasta ahora. Lo importante destacar es que los amigos del Papa siempre sintieron
un amor muy particular por Bergoglio de joven, porque era un chico que estaba siempre al servicio y siempre dispuesto a ayudarlos. En los años 50, cuando Bergoglio iba al secundario, una de las materias de estudio obligatorias era religión. Desde entonces, Jorge Mario mostraba su vocación jesuita entre el alumnado. El profesor de religión ingresa un día al aula y después de saludarnos nos pregunta si nos podíamos poner de pie, a todos nos dijo, nos podíamos poner de pie aquellos que no habíamos tomado la comunión. Nos levantamos dos, un compañero mío y yo. Y claro, el profesor nos dijo, caramba, dice, ¿cómo es posible a los 14 años, 13, 14 años no hayan tomado la comunión? ¿Habrá sido por ociosidad quizá? Aquí el compañero Bergoglio los invita a tomar la comunión el próximo domingo en la iglesia de San José de Flores, él los va a apadrinar y como recuerdo de que hayan tomado la comunión los invita a su casa, que él vive a 5 cuadras en la calle Membrillar, a tener un lunch conmemorativo del hecho. Eso me permitió a mí ya darme cuenta de que detrás de las palabras del profesor estaba la mano de Jorge, que tenía ya sus ciertas tendencias de evangelizar. Quizás fue inconsciente, pero Bergoglio desde chico siempre cumplió el lema de la Compañía de Jesús, el de ante todo amar y servir. A mí me llamó la atención Me llamó la atención cuando se recibió de sacerdote. Claro, cuando fue... En el año 61. Que ya después era cardenal. Claro, cuando ya trascender. Nosotros, viste, con mi hermano decíamos, ¿te acuerdas del flaco Bergoglio? Sí. Cardenal. No, no me diga. Claro. No era muy común. Pues yo lo conocí de que tenía él 12, 13 años y ya a los 15, 16 ya se veía, ¿no es cierto? Coco que se veía allá con... Era diferente. Con los libros, ya se veía con... Era diferente, no era común. No, ya prácticamente no venía a la placita. Lo que me llamaba la atención era cómo los amigos del Papa llamaban a Bergoglio cuando era joven, cuando era chico. Tenía un apodo muy particular. Cuando estaban todos en la casa, venía él y hicieron los deberes, ayudaron a su mamá, se portaron bien en el colegio. Sí. Entonces por ahí pasaba para el fondo de la casa y cuando se iba decía, vámonos, que llegó el cura, decía. Se veía que iba a ser cura al menos, porque ya andaba con los libros, con los curas. El sumo pontífice no fue un adolescente común. Quería evangelizar a sus compañeros de secundaria. Era aplicado en sus estudios y mostraba ser más serio que el resto de los alumnos. Jorge siempre fue un muchacho de características de mucha seriedad, de mucha concentración en el estudio, mucha concentración en ayudar a cualquiera que lo necesitara, porque siempre fue una persona muy inteligente, muy evolucionada para la edad que tenía. Fue parco y concentrado en todo lo que él pensaba y en todo lo que él podía colaborar y ayudarnos a nosotros. Todos destacaban la virtud que tenía el Papa de servir, la virtud de amar y de escuchar y de estar siempre predispuesto a ayudar y a tender una mano en el otro. Y era una persona más solitaria que compartía con sus amigos, pero que básicamente se concentraba en su rol de hijo y en su rol espiritual, tal vez, porque ellos generalmente lo que destacaban es que siempre Bergoglio de joven tuvo como una luz particular, una luz espiritual. Es un tipo que tiene esquina, es un tipo que tiene calle, tiene barro en los zapatos, transpira, habla con todo el mundo, siempre es igual y bueno, es nuestro Papa. No pierde detalle de cómo cumplir con la gente, cómo observar lo que se necesita, lo tiene metido muy adentro. Fíjense ustedes que cuando es nombrado Papa, a los 30 días, a cada uno de los 5 que quedamos, porque ahora quedamos 5 más él, ¿qué hizo? En algún momento, no sé de dónde lo sacó el momento, se puso y nos escribió una carta manuscrita a cada uno de nosotros. Lo primero que me puso, muchas gracias por la cercanía. Yo lo capté de inmediato eso. Gracias por la cercanía significa, me fui, no sabía que no iba a volver, tengo nostalgias. Te agradezco que te hayas acercado a mí.
Esta carta me la mandó a mi familia, a mí, a mi familia, el 15 de abril del 2013. Queridos Pili y Alberto, muchas gracias por la carta y por el lindo dibujo de Fiamma, que es mi nieta. Gracias a Dios estoy bien. Por favor, sigan rezando por mí, pues lo necesito. Afectuosamente, Francisco. Los años 50 fueron difíciles en la Argentina. Apoyar al líder exiliado Juan Domingo Perón podía significar la muerte. Pero fiel a sus creencias, el joven Francisco ingresaba a la escuela con símbolos de apoyo a Perón. El origen del Papa peronista. Recordemos que Bergoglio nace en el año 36 y sus años formativos coinciden con el nacimiento, con el surgimiento del peronismo, con lo cual estudiar la figura de Bergoglio, rastrear sus antecedentes, su vida familiar, es estudiar la historia del movimiento político que marcó la historia argentina, que es el peronismo. Es evidente que los primeros años del peronismo hicieron una revolución en ese aspecto, donde no solo con la Fundación Eva Perón, sino con las actitudes del peronismo de reivindicar a los obreros. Realmente el obrero no tenía casi leyes sociales que lo protegieran. Es muy probable que coincidían con las ideas religiosas de los jesuitas. Las ideas del peronismo eran esas, por lo menos en esa etapa. Bueno, el peronismo es un movimiento político que nació en la Argentina en la década del 40, de la mano de su líder Juan Domingo Perón. Es un movimiento que tuvo gran influencia sobre los sectores, sobre las clases trabajadoras, sobre los sectores más humildes. Hay una anécdota que cuenta que él llegó al colegio con el escudo peronista, el prendedor del escudo peronista en el uniforme. Ella lo demostraba mucho, no lo ocultaba para nada. Porque él vivió los años más fuertes de los años, claro. Sí, que lo vivió fuerte. Le gustaba la militancia de la gente y le encantaba que la gente tuviera un deseo de progresar en un partido político para hacer bien. Hagan lío, ahí sí, hagan lío. El general Perón estaba prohibido en la Argentina y sus más acérrimos seguidores llevaban pequeños prendedores de "No me olvides". El director de la escuela le advirtió a Bergoglio y le exigió que no llevara más ese símbolo a la escuela. Pero el joven Francisco, un joven rebelde, no le hizo caso. El colegio lo sancionó. Una de las características básicas del movimiento peronista fue su interés por mejorar la situación de los más necesitados, de los más humildes, sea a través de la creación de escuelas, de hospitales, a través de la Fundación Eva Perón, a través de, por ejemplo, las obras sociales de los sindicatos. Digo, a partir del peronismo, la clase trabajadora y los sectores más carenciados pasan a ocupar un lugar central en la política argentina. Ese es el gran aporte que hace el peronismo de manera indirecta sobre Bergoglio. En Argentina, sus allegados aseguran que Bergoglio formó parte del movimiento justicialista de derecha Guardia de Hierro, una organización política conformada para la vuelta de Perón que estaba en el exilio. Y hay un tema muy importante que era su participación activa en la política. Ya desde chico tenía ciertos ideales que tal vez para la época eran muy polémicos. Como por ejemplo en la juventud de Francisco haber participado en la Guardia de Hierro. Él militó en el año 61 en la Guardia de Hierro, que era un brazo del peronismo que estaba en el exilio fuerte. Era como lo que después fue la JP, la Juventud Peronista. La Guardia de Hierro era un núcleo de gente que estaba muy allegado a Perón y que acá en Argentina estaba casi en la clandestinidad porque hablar de Perón en aquellos años era como un delito. ¿Cómo fue el llamado de Dios del joven Francisco? Bergoglio encuentra su camino. Un día, 21 de septiembre, iba a festejarle el Día de la Primavera con su novia, sus amigos, y pasó por la iglesia de San José de Flores y bueno, de repente sintió un llamado. Él dice que la descubre acá en San José de Flores, ¿viste? En la basílica.
él siempre iba a rezar ahí. Y ahí descubrió que Dios lo llamaba al sacerdocio. El llamado de Dios al joven Francisco llegó a los 17 años. Una tarde de primavera, Jorge cambió para siempre. Él cuenta que ese fue el momento definitivo en el que él se dio cuenta que realmente tenía que servir a la iglesia y que algo internamente había cambiado y que eso era lo que él quería hacer de su vida, digamos, que en ese momento descubrió su vocación. De chico una vez se me había ocurrido ser cura, pero ¿cómo se te ocurre ser ingeniero, ser médico, ser músico? ¿Viste? Pero estaba haciendo colegio industrial yo, estudiaba química. Y un 21 de septiembre, por eso me acuerdo siempre, salía para ir a pasear con mis compañeros y pasé por la iglesia de Flores. Yo iba a la iglesia de Flores. Yo soy el padre Gabriel Marronetti, el párroco de la Basílica San José de Flores. Él lo que dice sencillamente que un día de la primavera, como todo estudiante, fue a celebrar con sus compañeros y antes de tomar el tren se separó del grupo, entró en el templo. Entré, sentí que tenía que entrar, esas cosas que vos sentías adentro que no sabés cómo son. Y miré, estaba oscurito, una mañana de septiembre, tipo 9 de la mañana sería. Y veo que venía un cura caminando y se sienta en uno de los confesionarios, el último confesionario a la izquierda, mirando al altar a la izquierda, el último. Y ahí yo no sé qué me pasó, sentí como que alguien me agarró de adentro y me llevó al confesionario. No sé lo que pasó ahí. Participó de una misa y al terminar la misa se quiso confesar en este confesionario y después de la confesión él tuvo la certeza de que Dios le pedía que fuera sacerdote. Él ahí usa la palabra primeriar, ¿no? Como él entró casi providencialmente, de casualidad, y Dios lo estaba esperando. Él sintió en su corazón que Dios lo estaba esperando. Y ahí sentí que tenía que ser cura, pero no dudé, no dudé. Y bueno, en vez de ir a pasear me volví a mi casa. Me volví a mi casa porque estaba como conmovido, ¿no? Después seguí la escuela y todo, pero ya orientado hacia ahí. Es un llamado de Dios al que él respondió con toda su generosidad y que responde, ¿no? Cada día, porque él no tiene mucha salud ni pocos años como para estar todo el tiempo y caminando y sin embargo lo hace con alegría. Yo cada vez que voy a Flores beso ese confesionario, cada vez que voy, porque es ahí donde me salvaron de una manera muy especial, ¿no? Yo creo que elige el camino de Dios primero y principal por su entorno. Insisto en la abuela, que fue muy importante, y en su maestra Dolores. Y después creo que es una suma de cosas, de valores que él ha adquirido de chico y que eso sumado a su personalidad quizás un poco introvertida, humilde y sencilla, creo que la iglesia le dio como una puerta que quizás no era fácil encontrar en otro lado. Bergoglio trabajaba en un laboratorio químico y la familia esperaba que fuese médico. Cuando decidió ser sacerdote, su padre y su abuela lo apoyaron, pero su madre se opuso. Eso lo marcaría de por vida. Él ya tenía esa idea y en esos momentos me dijo, mirá, voy a terminar con ustedes, pero de estudiar el título secundario, pero después me voy a dedicar al sacerdocio. Le digo, no me digas, yo ya noté que tenías, pero no sabía que habías tomado la decisión. Sí, dice, todavía no la comenté ni siquiera en mi casa, eso es lo que me dijo. Voy a hacer eso y además voy a ser jesuita. Ya siendo obispo de Buenos Aires, Bergoglio nunca dejó de visitar la iglesia de Flores. Él todos los meses venía a rezar y se quedaba acá en este lugar sin anunciarse, ¿no? O sea que para él este es un lugar muy especial porque es el lugar donde él recuerda su llamado, ¿no? Bueno, los hechos han demostrado que realmente estaba inclinado hacia esa tendencia
y que el resto de su vida lo dedicó a eso, porque aún siendo cardenal nunca lo dejabas de ver en una villa, nunca lo dejabas de ver con la austeridad del caso y se iba en colectivo. O sea que fuera de serie este hombre, porque sus ideas las tenía fijas y no las modificaba ni contra viento y marea. Yo le pregunté un día, ¿pero no te parece que puede ser peligroso a esta altura de tu vida y con el cargo que tenés estar viajando en medios de locomoción público? No, dice, todo lo contrario. Dice, yo me ilustro y para mí es nutrir mi vida con todo eso. El joven Francisco tuvo una gran prueba de fe. La enfermedad de un pulmón lo dejaría al borde de la muerte con tan solo 21 años. ¿Cómo fueron sus días cuando respirar se convirtió en su gran batalla a vencer? Los problemas de la salud del Papa. Luego de terminar el secundario, el joven Francisco padeció una infección pulmonar que resintió su salud y lo puso al borde de la muerte. No es que tenga un pulmón menos, tiene una capacidad respiratoria de un pulmón reducida, tenía una infección bastante grave y los que lo llevaron lo llevaron a tiempo como para que lo atendieran los médicos fueron dos compañeros, Bellone y Morán Díaz, actualmente los dos sacerdotes, y que sobre todo Rafael Morán Díaz, que fue su vicario para la pastoral cuando él viene a Flores de obispo, que siguieron conservando una relación de amistad con él, ¿no? Después pensábamos en su salud, pobre Bergoglio, porque no es muy joven ni es muy sano tampoco, pero Dios le ha dado la salud de un niño y la juventud. Mira, si le dio el cargo es para sostenerlo. Sí. Lo va a sostener de la mejor manera que él sabe hacerlo. ¿Quién mejor que Dios para saber cómo sostener? Para Claro. que él pueda seguir haciendo un bien tan grande a la humanidad. Porque te das cuenta que está haciendo bien a todo el mundo. Las preocupaciones de él no son las preocupaciones de Roma, son las preocupaciones de todos. Del mundo. Fue el momento más difícil para Jorge Bergoglio. Luchó días entre la vida y la muerte. El padre Humberto Bellone era quien acompañaba a los seminaristas y relató cómo fue la operación. Tengo una imagen acá, en la cabeza, de haber asistido a la operación. ¿Por qué digo eso? Porque la imagen nadie me la explicó, la tengo grabada, ¿ves? Pero es real. Es real. Terminó el médico de operarlo. ¿Cómo se operaba antes? Te abrían entre costilla y costilla. Colocaban una prensa para mantener abierto y ahí trabajaban. Terminó de operar, agarró el pulmón y lo apretaba como una cámara de fútbol, como las de antes, para ver si perdía por algún lado. Lo vio que estaba todo bien, metió adentro, hizo todas las conexiones de nuevo. En aquel entonces decían un quiste de aire en el pulmón. Escucho hoy que le llaman un neumotórax. En esos años fumar era un acto común en los jóvenes que desconocían el daño que provocaba en la salud. Mira, cuando yo pescaba a mi tío, que largaba los puchos más largos, agarraba un coso, ¿viste? Una aguja, le metía la aguja ahí. Sí, te decía, mirá, dejó un sargento, era un pucho largo. Bueno, nos enteramos de grande que era un gran fumador. Creo que tiene problemas de un pulmón por el cigarrillo. Fumamos todo en esa época. Sin embargo, sus compañeros de secundaria aseguran que Jorge Mario nunca fumó. Él jamás fumó, nunca, nunca. Nunca fumó, nunca fumó. Y yo lo vi en el hospital sirio-libanés cuando lo habían operado. Él tuvo un descuido, se pescó un fuerte resfrío y no se atendió, y eso se declaró una neumonía. Tampoco la atendió como era debida, y bueno, cuando se enteraron del problema no hubo más remedio que sacarle un pedazo de pulmón, que eso fue lo que le ocurrió. Su primera maestra de comunión, la hermana Dolores, fue una de las personas que lo acompañó en el duro momento. Le dijo, mira, Jesús sufrió mucho también, como diciéndole, nosotros somos de él, así que... Y eso le quedó mucho. Creo que en el libro El Jesuita, él nombra esta historia. Una vez que obtuvo el alta médica, Bergoglio viajó a recuperarse a las sierras de Tandil, a 500 kilómetros de Buenos Aires. Fue el lugar recomendado por su padre espiritual, Enrique Pozzoli, para finalizar la recuperación. La cercanía de la muerte es lo que él dice, bueno, yo tengo que hacer
lo que siento, y lo que siento es esto, ¿no? Es lo que le permite el desprendimiento definitivo de su núcleo familiar, ¿no? Es la enfermedad un poco lo que lo empuja. Él ve en esa enfermedad una señal. Luego de ser operado de urgencia, Bergoglio tomó la decisión final de ingresar al seminario. Fue a los 21 años. El reciente nombrado embajador argentino en el Vaticano, Eduardo Valdés, se confiesa peronista y un gran admirador de Bergoglio. Hoy atesora un santuario del Papa en su restaurante. Entrevisté a Eduardo Valdés, designado recientemente embajador ante la Santa Sede, embajador argentino ante la Santa Sede, en el barrio de Almagro. Bueno, él tiene allí un centro cultural o un café literario plagado, repleto de antigüedades. Uno entra a ese lugar, es como un santuario, uno entra a ese lugar y vive la historia argentina. Bueno, una persona llena de anécdotas, ha tenido relación con Bergoglio cuando él era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. En el año 2002, en la ciudad de Buenos Aires se instaura un proyecto que se llama Proyecto Retiro, que es la continuidad de Puerto Madero, pero para hoteles internacionales 5 y 6 estrellas. ¿Qué molestaba ahí? La Villa 31. Imaginá, los turistas no querían ver supuestamente. Entonces, yo me entero lo que él hace. Él la llama a Marta Mujica, a la familia del padre Mujica, y le pide si puede trasladar el cuerpo del padre Mujica, que estaba enterrado en la Recoleta, en el cementerio Macajetilla de Buenos Aires, a la Villa 31 y ahí crear el santuario del padre Mujica, y con eso, sin decir nada, porque él no dijo nada públicamente, se iba a evitar el sacar la villa de ese lugar. Así juega este hombre, ¿me entendés? Esas son acciones concretas. Es de poca prédica y de mucha acción. Elías se reunió con Guillermo Karcher, sacerdote argentino que cumple funciones de protocolo en el Vaticano desde hace más de 20 años. Estaba al lado de Jorge Mario cuando sale al balcón. Estábamos a la mañana ahí en la plaza en el Parque Saavedra y verlo venir a él caminando fue, viste, como yo no lo conocía mucho. Él me habían pasado el contacto, me dijeron, mira acá, justo Karcher está en Argentina, búscalo porque ahí tenés el testimonio de Francisco porque está todo el día al lado. Y lo vi venir caminando y yo no lo puedo creer. ¿Cómo fue ese punto para usted, digamos, que de repente, como esa foto tan famosa que lo vemos todos ahí sosteniéndole el micrófono en su primer discurso en el balcón, ¿no? En un momento, digamos, una foto que dio vuelta por todo el mundo. Nadie imaginaba que Bergoglio era de los candidatos favoritos. Pero bueno, mientras estábamos rezando, lo tengo que decir esto porque es una vivencia muy personal, el rosario, por los cardenales, para que los asistiera el Espíritu Santo, ahí tuve una experiencia muy particular con la Virgen desatanudos. Es como que ella me hace entender que algo estaba pasando y yo interpreté de inmediato que, lo cuento y me emociono, que se trataba de Bergoglio. Así que me fui a rezar adelante del Santísimo y en los instantes ahí se escucharon los aplausos, que había sido él. Guillermo Karcher siempre se encargó en Roma, desde que viajó, todo lo que es protocolo y ceremonial, ¿no? Y justamente él siempre se reía y decía que estos 20 años que estuvo allá parece como que se estuvo preparando para recibirlo a Bergoglio como papa y estar ahí al lado, porque justamente él es el que se encarga de todas las reuniones. O sea, viene Obama y pasa primero por Guillermo Karcher. La persona que descubro cada día cuando lo veo y le digo buen día, santidad, es la persona tranquila que está por afrontar el día con buena onda, ¿no? Con ánimo de encontrar solución a todo. Lo pone feliz cuando uno le dice ganó San Lorenzo. Mira, él tiene muchos gestos como este de ir a almorzar con los trabajadores o empleados del Vaticano y otros. No sé si han sido publicados, por ejemplo, de Santa Marta va al Palacio y para las audiencias de la mañana
y llega a pie y toca y llama al ascensor, ¿viste? La primera vez me acuerdo, la ascensorista me dijo, esto no puede ser, en la puerta del Santo Padre, me llevas arriba. ¿A qué piso va? No, todas estas cosas que lo hacen a él único, porque yo lo noto y lo hemos charlado muchas veces, ¿no? A él no le interesa cambiar, en el sentido de que le gusta la normalidad, la ordinariedad, lo cotidiano. Las veces que tuve la suerte de verlo a Bergoglio fueron muy lindas y la verdad que vi a un señor mayor yo, ¿no? Porque cuando lo vi como arzobispo era un señor mayor que, bueno, me acuerdo que Guillermo me lo presentó, dijo, Elías, te presento al arzobispo. Ahí le dijo, Bergoglio, este es mi asistente, es Elías, lo saludé y era un señor mayor común. ¿Por qué? Porque lo veía humilde, una persona común, una persona normal, que te mira a los ojos cuando te saluda. Me dio la mano y me miró a los ojos, te pregunta, ¿cómo estás? Bueno, ¿a qué estudiás? ¿A qué te dedicás? Automáticamente te hace protagonista. Este buen humor o este buen carácter que tiene hoy por hoy lo ha tenido siempre durante su infancia o durante su juventud. Mira, cuando él estaba acá era más serio. Todo el mundo dice, ¿cómo cambió Bergoglio? Era más serio, era como más distante, pero yo creo que ahora el Espíritu Santo lo ha tomado en toda su persona. Cuando era joven era una persona más bien parca, sencilla, introvertida, tranquila, callada. Y bueno, vemos que desde que es papa eso cambió, supongo que por la felicidad que produjo en él haber llegado hasta donde llegó. Y está ahí. Es importantísimo ver el cambio también de él, ¿no? El cambio en esa actitud. Sí, sí. Él tenía todo esto adentro, porque no lo está inventando ahora, pero es la obra de Dios, realmente. Según cuenta Valdés, la rebeldía de Bergoglio y su lucha por el bien común lo llevó a desafiar las propias reglas de la Iglesia. Un día viene a mi despacho, esto es la primera vez que lo voy a contar, Clelia Luro. Clelia Luro es la mujer de Jerónimo Podestá, aquel obispo que era el obispo de Avellaneda en los convulsionados años de Onganía, donde los obreros de Avellaneda eran los más combativos, ¿no? Y este obispo era un obispo combativo y se ponía al frente de esas luchas, y le hacen una jugada y sale a la luz que él estaba enamorado de una mujer, ¿no? Y tiene que dejar la diócesis, pero nunca le sacaron el grado de obispo. Muere Podestá en el año 2003 y me viene a ver la viuda de Podestá, Clelia Luro. Él se había casado por Cirilco, pero nunca le habían sacado el grado de obispo, por lo tanto él cobraba el sueldo de obispo. Entonces, cuando me viene a ver Clelia, me dice si ella podría cobrar lo que era la jubilación de Jerónimo Podestá para que se transforme en pensión para ella, pues no tenía con qué comer. Y yo me había olvidado que Podestá era un obispo. Entonces voy y le quiero dar una mano y voy al ANSES y hablo con un técnico del ANSES, el tipo abre la pantalla y dice, pero esto no pasó nunca. Este es un obispo, yo le tengo que dar la jubilación de un obispo a quien era su mujer. Este es un caso inédito. Dice, no, dice, esto va a ser un despelote, salvo que vos me traigas una cartita de la diócesis, de acá, de alguien de la jerarquía eclesiástica, que no va a caer mal. Yo no me animo a avanzar con esto. Lo voy a ver y le digo, mire, me vino a ver Clelia Luro, porque ella me dijo, Jorge Bergoglio me apoya, que esto, que el otro. Y entonces le digo, me vino a ver Clelia Luro, me pidió esto, pero fui al ANSES y me dicen que necesita una cartita suya o algo. Él era presidente de la conferencia episcopal, o sea, era la máxima autoridad en ese momento. Y él me dice, ¿y tiene teléfono este muchacho? Y le digo, sí, acá tengo el celular. Discó el celular ahí delante mío y le dice, hola, habla el padre Jorge. El padre Jorge Bergoglio. El otro se quería morir, estaba del otro lado de la línea. Le dice, estoy acá con Eduardo Valdés, yo le quiero agradecer especialmente lo que usted está haciendo por Clelia Luro, le dice, recemos por ella y por mí, y el otro quedó paralizado. El papel que quería, no hubo tal papel, pero le quedó claro que pedía el cardenal de Buenos Aires. Y así fue que, gracias a Dios, Clelia, que pobrecita murió el año pasado, tuvo suspensión graciable de Jerónimo Podestá. Yo creo que debe ser un caso único en el mundo. Lo que me deja es que Bergoglio es un gran estratega, digamos, ¿no? Y logra, sin confrontar, logra obtener su cometido. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Evitó que los habitantes de la 31 fueran expulsados de sus tierras? Sí.
¿Haciendo una gran revolución? No, trasladando el cuerpo de Mujica. ¿Logró la pensión para esta mujer viuda, viuda de un obispo? Sí. ¿Cómo? ¿Destruyendo el ANSES? No, con un llamado telefónico, sin dejar muchos rastros. Digo, es un gran estratega que siempre logra su cometido en pos de los sectores más necesitados. Y este es un tango que yo le escribí, lo puedo leer, ¿cómo no? Pero entonalo así. Habemos papa, reza el obelisco. Por Asís, nuestro Jorge es Francisco. Porteño de América Latina, cuánta emoción en los ojos de Cristina. Piratas, devuelvan las Malvinas, dijo el cardenal en homilía. El almuerzo con nuestra presidenta fue felicidad para la feligresía. Alegría de obreros y cirujas y magdalenas de Constitución. Carlos Mujica y sus hermanos de la villa, descamisados, Marechal y Juan Perón. Gol de Dios, gritan los cuervos en Boedo. Se abrazan Néstor, Evita y Alfonsín. Diego, Eve, Bolívar y San Martín. Cristina al Papa la paz ofrendó. Todo San Pedro lo atestiguó. Eso hizo plena la consagración. Habemos Papa, reza el obelisco. Por Asís, nuestro Jorge es Francisco. Porteño de América Latina, cuánta emoción para toda la Argentina. Jorge Mario Bergoglio, el elegido de Dios, está dejando una huella. El legado de Francisco. Luego de estudiar la historia y la personalidad del Papa, Jorge, Agustina, Elías e Ignacio sienten que fue una experiencia enriquecedora. El legado del Papa ya está en sus corazones. Realizar esta investigación me generó conocerlo más a Bergoglio. Me dejó muy satisfecho poder contribuir en su historia, ¿no? En su historia de vida, para que todo el mundo sepa quién es Bergoglio, de dónde viene. Era una persona que tomaba las riendas no solamente de su vida espiritual, sino de la vida política argentina. Con el documental aprendí que el Francisco que hoy deslumbra al mundo entero por sus gestos, por la humildad, toda esta personalidad se crea, nace en su infancia y en su adolescencia. Tiene que ver con sus abuelos, con la formación que le dio su abuela, militante, exiliada de la Italia fascista. Fue una niñez alegre, si bien era una familia humilde, era una familia sencilla, era una familia que no tenía quizás lujos. Él dice que era muy importante la contención familiar que tenía, el colegio al que fue, los amigos. Creo que el haber nacido en un lugar como Flores, el haber tenido los amigos como Coco, el haber militado en el partido, tal vez fue el puntapié inicial para que Bergoglio finalmente sea cura. Todo eso está en la infancia y en la adolescencia de Francisco, digamos. No busquemos caretas, no busquemos máscaras. Francisco es Bergoglio, Bergoglio es Francisco. Creo que Bergoglio siempre tuvo una misión particular que fue ser papa. Para muchos jóvenes es como un rockstar, porque viene y te tira verdades absolutas y que no podés encontrar, digamos, el joven que a veces se encuentra medio mareado, ¿viste? Bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué me voy a dedicar? ¿Quién soy yo? Bueno, él viene y te tira verdades absolutas. El Papa Francisco y todos los jesuitas, ante todo, se dedican a amar y servir, y sobre todo hay un pilar fundamental que lo pude confirmar en este documental, fue que ponen más empeño en sus obras que en las palabras. Y el Papa, podemos ver en el último año, ha realizado no solamente tareas espirituales o tareas de misericordia, sino también logró unir a Cuba con Estados Unidos, algo que parecía impensado, y creo que es el hecho histórico más importante de este siglo. Estos cambios que él introdujo en la Iglesia Católica y su intención de sumar nuevos sectores realmente es efectiva, como es la clase más baja y los sectores de la juventud que estaban tan desinteresados de la Iglesia. Me parece que todo eso es importante para los próximos años de papado que se vienen y para el crecimiento de la Iglesia Católica. Francisco eligió ser un papa distinto, promover una iglesia justa,
reclamar a los jóvenes la austeridad y el compromiso de San Francisco de Asís. Su tarea no es sencilla. Debe romper estructuras arraigadas desde hace más de 2000 años. El tiempo será testigo del resultado de su misión. Su legado ya está haciendo historia. Como Papa, Francisco es un grande. Él el Evangelio lo lleva a la práctica sin ruido y esos son como signos de su modo de vivir. Nos deja su admiración y nos dejó su admiración toda la vida, porque yo hoy cuando lo veo me acuerdo de él y le quedo agradecido de todo lo que hizo por nosotros. El día que lo nombraron sacerdote, o papa, y nos pusimos a llorar, pero no llorar, porque es una cosa importante que un amigo tuyo haya llegado a papa, argentino y peronista. Es un pastor, viste que el pastor va adelante, las ovejas lo siguen, conoce a cada una por su nombre, se las pone en el cuello cuando están lastimadas. Es un pastor.